Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada. Muy buenas tardes tenga cada una de ustedes, preciosas mujeres conforme al corazón de Dios. Nuevamente estamos en un programa más de Iglesia Fortaleza de Sion. Acá pues tratando de aprender cada día más de la bendita palabra de Dios. Estamos en un segmento bastante bonito e interesante que es el desafío generacional. Y es precioso porque yo aquí estoy con dos hermanitas pues que yo como que les triplico la edad. Pero es bonito porque en el Señor estamos en un mismo sentir, ¿verdad? El saber que las leyes del Señor no cambian, que su palabra no cambia, que cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y entonces esto nos permite a nosotros que aunque yo sea de una generación mucho anterior, pues ellas vienen con ese mismo sentir espiritual que se basa en lo que es la palabra de Dios. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios no va a pasar. La palabra de Dios es eterna. Podrá suceder cualquier cosa en el globo terráqueo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y lo más importante que así como estamos hoy acá en esta mesa y ustedes también a través de las pantallas, vamos juntas a continuar hablando de lo que el Señor tiene para sus hijas, tiene para su pueblo, y esto nos va a ayudar a como que a unirnos, porque en la unidad está la fuerza, ¿verdad? Entonces estamos nuevamente con... yo quiero darle las gracias a todas aquellas personas que se están conectando con este programa y pedirles que le den like y que también pues puedan compartirlo con aquellas personas que tienen como contactos a familiares, amistades, a todos aquellos que sabemos que necesitamos de Dios. Porque no hay uno solo que pueda decir, yo no necesito de Dios. Todos tenemos necesidad del Señor. Entonces quiero darle las gracias también a los que nos están sintonizando desde Los Ángeles. Ahí también pueden vernos en el canal Génesis 56.7. Desde Rhode Island, en Nueva York, Oklahoma, desde México, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Perú y otros países más, que no en este momento no me recuerdo, ¿verdad? Pero les quiero dar las gracias por estarse conectando con nosotros jueves a jueves, siempre a las 4 de la tarde. Vamos a dar inicio a nuestro programa, o a nuestra cita, o a nuestra charla del día de hoy. Tengo aquí conmigo a dos líderes de jóvenes, podríamos decir de adolescentes. Nosotros llamamos prejuveniles, ¿verdad? Oscilan entre las edades de los 13 años, 12 años a los 18, ¿verdad? Y pues están en una edad en que pues están en un riesgo bastante alto a consecuencia del ataque tan desmedido y tan brutal de parte de las tinieblas hacia nuestros niños y hacia nuestros jóvenes, ¿verdad? Pero también sabemos que hay una generación bendita, una generación que ha sido escogida por el mismo Padre, por nuestro Padre Celestial, para que se levante en este tiempo. Unos Timoteos, unos jóvenes que a pesar de tener una corta edad, ya dispusieron su corazón a buscar del Señor y dispusieron su corazón
como Daniel, a no contaminarse con toda aquella información, que está viniendo hacia ellos a través de redes sociales, de películas, de videojuegos. Es una barbaridad todo el ataque que está recibiendo nuestra juventud, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque también se está levantando una generación de cambio, una generación que va a dar a conocer el poder que tiene Dios, va a dar a conocer la grandeza de Dios, que no hay otro Dios. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, nombre que está sobre todo nombre, de todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La máxima autoridad espiritual es Cristo Jesús. Entonces acá tengo a la sierva del Señor y hermana en Cristo Jesús, Raquel de León. Bienvenida, Raquelita, y gracias por haber aceptado la invitación para estar conmigo el día de hoy, porque a mí me interesa que sepan que no están solos, que los jóvenes no están solos, que está Dios con ellos. Entonces te doy un breve tiempo para que puedas saludar a los que están conectados con nosotros, y luego también voy a presentar a la otra hermanita que está aquí conmigo. Amén. Buenas tardes a cada una de ustedes que el día de hoy nos acompaña aquí en el programa del día de hoy. Y pues la verdad es que para mí es un privilegio muy especial el poder compartir con ustedes, el poder estar aquí con Pastora y poder compartir un poquito de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y darle gracias a Él, glorificar su nombre y poder contarles esa gracia que Él ha tenido en nuestras vidas. Y pues darle gracias también a Dios porque aún nos tiene aquí y nos permite compartir con cada una de ustedes. Gloria a Dios. Acá también tengo a la preciosa hermana que en Cristo Jesús y sierva de Dios también, muy trabajadora en la obra. Tengo el gusto de presentar a Keila Fuentes, igual. Y bienvenida, Keila. Gracias por haber aceptado también estar con nosotros y poder ser partícipe, ¿verdad? Y de este programa tan lindo que yo sé que va a edificar a muchas personas en esta preciosa tarde. ¿Podrías dar un breve saludo, por favor? Claro. Muy buenas tardes, hermanas. Tengan ustedes un lindo día, el día de hoy. Les agradecemos por sintonizarnos y pues primeramente agradecerle al Señor por darnos el privilegio de estar aquí, como también agradecerle a Pastora Lisette que nos tome en cuenta, ¿verdad? Y pues primeramente todo lo hace el Señor. Entonces, que no sea yo la que hable, sino que sea un vaso útil en sus vidas, que Dios hable a través de mí. Y pues les agradezco por estar aquí el de la tarde y que todo lo que hablemos el día de hoy quede esa semilla en sus corazones y las bendecimos. Gloria a Dios. Nosotros en esta tarde, pues, yo creo que como líderes ustedes de jóvenes, pues, estoy segura que el llamado no nos lo hace ningún hombre. El llamado nos lo hace Dios a través de su Espíritu Santo. Por supuesto que el Señor hace el llamado, pero también Él viene y nos prepara, ¿verdad? Nos da sus dones. Los dones son regalos que Dios nos da para que nosotros, como canales de bendición, los pongamos al servicio de su pueblo, ¿verdad? De sus hijos. Entonces yo estoy segura que las dos tienen dentro de su corazón el querer responder de una manera más adecuada y más responsable al llamado que Dios les ha hecho para trabajar con jóvenes. Y yo creo que también las dos han trabajado también con niños, ¿verdad? Y yo platicaba y decía, bueno, eso de trabajar con niños y con jóvenes son dones muy, muy, muy especiales, porque se requiere de mucho amor, se requiere de mucha paciencia, de mucha bondad, de dominio propio para no perder los estribos cuando hacen lo que no deben. Exacto. Sin embargo, Dios pues nos equipa a nosotros en ese sentido. Yo quisiera también que tengamos en cuenta algo, porque una de las cosas que yo he visto es que así como estamos hoy acá, yo creo que tengo aquí un versículo bíblico,
cómo nosotros, generaciones distintas, ¿verdad? Porque mi generación es muy distinta a la de ustedes. Sin embargo, estamos en un mismo sentir. Amén. Porque yo amo a Dios y yo tengo pasión por servir a Dios. Ustedes aman a Dios también y sienten esa misma pasión por hacer las cosas bien hechas para el Señor. La Biblia nos dice, todo lo que hagan, háganlo para Dios. Ahora, el enemigo, el adversario ha tratado de separar las generaciones, Sí. ¿verdad? Yo me doy cuenta muchas veces los jóvenes ni siquiera saludan a los adultos, Sí. mucho menos que los respeten. Y es importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. Y para esto yo quiero que vayamos, porque yo lo que quiero dejar claro es, nosotros tenemos que hacer la palabra de Dios. Si nosotros queremos tener buenos resultados, tenemos que empezar por obedecer a la palabra de Dios. Y en el libro de Proverbios 20:29, yo quiero leer la versión Dios habla hoy, se nos dice, y aquí es donde está esa unidad, dice, el orgullo de los jóvenes está en su fuerza, la honra de los ancianos en sus canas, ¿verdad? Entonces aquí nos damos cuenta la importancia que es que trabajemos juntos, los ancianos con los jóvenes. Hay un canto que a mí me gusta mucho y dice, y la iglesia se alegrará en la danza. Ujú. Los ancianos Los jóvenes y los jóvenes y ancianos. Juntamente. juntamente. Ujú. En ningún momento dicen ustedes, ahora ustedes son pilas, ni le pongan caso al anciano, no. No. ¿Por qué? Porque aquí se nos dice a nosotros que la honra de los ancianos está en las canas, y cuando nosotros miramos canas, inmediatamente lo relacionamos con lo que son la sabiduría y la experiencia, las experiencias que ya se han vivido y que han dejado una gran enseñanza. Pero el orgullo de los jóvenes está en las fuerzas. A mí me pasa constantemente, porque, por ejemplo, yo no tengo las mismas fuerzas físicas, entonces yo necesito de ustedes, ¿verdad? Para que salgan corriendo tras los niños, o para que anden atrás de los jóvenes, ministrándolos, por supuesto, ¿verdad? Pero sí es necesario que nos complementemos nosotros, Amén. ¿verdad? Y si no lo hacemos, estamos nosotros desobedeciendo la palabra de Dios. Porque aquí el Señor nos está diciendo, el orgullo de los jóvenes es su fuerza. Amén. Amén. Nosotros ya no tenemos la fuerza física, pero ustedes la tienen. Sin embargo, nosotros también tenemos, como ancianos, las experiencias que les podemos enseñar a ustedes, ¿verdad? Amén. Luego está otra parte en Levítico 19:32. Y aquí, pues, cuando hablamos de Levítico, hablamos de un libro donde se dejan normas, donde se dejan reglas, mandatos del Señor de comportamiento social, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, en Levítico 19:32 se nos dice, miren, el Señor no les dice si ustedes quieren o si ustedes no quieren. ¿Qué es lo que dicen ahora? Ay, no, si no quiere saludar, que nos salude. Exacto. Y no es así. Hay reglas de armonía, de fraternidad que tenemos que cumplir. Porque por eso es que hay demasiada violencia, porque ya no se respeta, ¿verdad? Entonces dice así, ponte de pie y muestra respeto ante los ancianos. No lo está diciendo ningún hombre, lo está diciendo la palabra de Dios. Dice ante los ancianos, muestra reverencia a tu Dios. Pero lo que me llama la atención es el final. Dice, muestra reverencia ante tu Dios. O sea que nos está diciendo, ante los ancianos, muestren respeto, ¿verdad? Y en la NBLA dice, delante de las canas te pondrás de pie. Amadas, pero ni siquiera saludan a veces, Sí, ¿verdad? sí, es cierto. A mí me ha pasado muchas veces, he venido tal vez con bolsas, así que ya no aguanto porque ya por mi edad ya no tengo tantas fuerzas en las manos. Me miran y les da lo mismo. Yo me quedo, ¿verdad? Porque pues yo me crié en otra
pero las normas de cortesía, las normas de educación, ahí van a estar siempre. En el tiempo en mi tiempo de cuando era joven, mis abuelos me decían, la educación no pelea con nadie. Usted salude, aunque así no esté muy contenta con la persona, la educación no pelea, ¿verdad? Entonces, sin embargo, acá nos dice la NBLA, delante de las canas te pondrás de pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Si hay temor en mi corazón, yo voy a empezar por obedecer lo que se me está diciendo aquí. Amén. Ponerme de pie cuando mira a una persona mayor, sí, ¿verdad? Y la reverencia que le tengo que tener a Dios. Si yo tengo reverencia a Dios, voy a empezar por obedecer, de honrar al anciano. Pero dice, como una firma, lo siento yo aquí, yo soy el Señor. Sí. Yo se lo estoy diciendo, yo el Señor se los estoy diciendo. Entonces, cuando nosotros entendemos eso y empezamos por querer obedecer su palabra, las cosas van a funcionar de una manera con más armonía, ¿verdad? Con más amor, y definitivamente van a salir de una mejor manera. Entonces, yo quisiera que habláramos, Keila, nosotros siempre tenemos que ponernos metas. ¿Verdad? Acá se acostumbra en la iglesia que a principio de año ponemos metas. Que de trabajo, dependiendo del interés, ¿verdad? De estudio, metas a largo, mediano o corto plazo, ¿verdad? Pero para tener estas metas, ¿cómo crees tú, Keila, que vamos a poder lograrlo? Bueno, primeramente las metas, lo que yo como persona hago es primero entregárselas al Señor, porque pues nosotros no podemos venir y decir, ay, yo voy a hacer esto solo porque a mí se me da la gana, sino que tenemos que venir y es, bueno, Señor, si es tu voluntad, esto quiero. Y esto es lo que mi corazón anhela. Si ya Dios sabrá, esto no te conviene, esto sí te conviene, esto lo voy a hacer, esto yo sé por qué no. Y la verdad que uno va aprendiendo a establecer sus metas, porque lo primero que uno piensa es lo material. Esto es lo que venía en el primero, que ¿cuáles son tus metas? Ah, que quiero tener más dinero, que quiero tener más belleza, que quiero tener más esto, que el otro, que quiero tener más amistades. Y la mayoría es así, el inicio de las metas es quiero más dinero, quiero lo material. Y de último, si es que alcanza lo espiritual, que es lo que ahora se deja de último o comúnmente se lleva batallando de que ay, yo quiero lo espiritual hasta después y primero lo material. Y todo eso también uno tiene que aprender a decirle al Señor, Señor, si es tu voluntad, lo vas a cumplir, si no, yo voy a entender, aprender a respetar lo que el Señor dice, porque eso es lo que nos cuesta muchas veces decir que nosotros tengamos eso de que se lo entreguemos al Señor completamente, ¿verdad? O sea que aquí tú me quieres dar a entender que para ponerme metas tengo que tomar en cuenta a Dios. Siempre. Al Espíritu, ¿verdad? Exacto. Porque tiene que ser algo que Él ponga en nosotros, ¿verdad? Amén. Porque las metas que cuando todo lo ponemos en las manos del Señor, hay un versículo bíblico que dice, pon tus planes en las manos de Dios y se te cumplirán. Y hay otras versiones que serán satisfechos. Entonces, es importante que nosotros a través del Espíritu Santo recibamos la respuesta de qué metas me son posibles. Exacto. Porque esa es otra cosa. Sí. Tenemos que ser concretos y ponernos metas realistas. Sí, que sean realistas, que sean posibles cumplirlas, no imposibles, porque sí a veces. ¿Y qué pasa cuando yo me pongo una meta que no se puede? Que yo sé que no se va a poder, me voy a frustrar. Exacto. Y si me frustro, me voy a entristecer. Si me entristezco, posiblemente me voy a deprimir. Y ahí sigue, ¿verdad? Entonces, ahora, Raquelita, enseñar a los jóvenes que no es un castigo ser hijo de Dios, ¿cómo podríamos hacerlo? Porque muchos jóvenes dicen, ay, es que ser evangélico tan aburrido. Es que ser cristiano es como que me estuvieran castigando, todo es malo, todo es feo, no puedo hacer nada. Sin embargo, pues sabemos que no es así, ¿verdad? Entonces, yo creo que
tenemos que primeramente saber quiénes somos. ¿No te parece? Tener identidad. Ajá, así es. Tener identidad como hijo de Dios. Amén. El reconocer nosotros como jóvenes que somos hijos de Dios y cómo crearles la idea a los jóvenes de que ser cristiano no es un castigo, pues es primero contándoles las historias de la Biblia, si lo podemos ver así, Ajá. y diciéndoles que hubieron jóvenes en la Biblia, porque muchas veces tienden a creer que Sí, todos los fue viejito. personajes de la Biblia fueron viejitos o ya eran adultos y no hubo ningún joven. Ajá. Entonces es presentarles el Evangelio desde la perspectiva de un joven, desde la perspectiva de un José, de un Daniel, de un Josías, de un Timoteo, que fueron personajes que empezaron desde su juventud y Amén. que sí tuvieron un ministerio de adultos, pero su formación empezó desde jóvenes. Y como es un ejemplo que lo es Timoteo, ¿verdad? Amén. Que incluso, pues, él fue instruido por Pablo, ¿verdad? Que Pablo era un docto en la palabra. Entonces, Timoteo fue guiado por Pablo y ya después, ya él tuvo su ministerio, como lo fue un David, ¿verdad? Que él fue ungido, pero hasta los cuantos años él tuvo su ministerio y su llamado como tal. Amén. Entonces, vemos que los llamamientos están y que los personajes están, los personajes jóvenes, como un Josías, que él era un niño cuando empezó a reinar. Ajá. Y su reino duró, pero él siendo adulto fue cuando ya dijo, bueno, hasta esta edad, y él no era tan grande cuando dejó de reinar. Sí, pues. Como un José cuando empezó su llamamiento, como, bueno, lo primero no fue, bueno, voy a ser el segundo al mando, ¿verdad? Sino No. que él tuvo que llevar un proceso. Entonces vemos que cómo le podemos presentar a los jóvenes que el evangelio como tal no es aburrido, que el evangelio no es solo para viejitos, ¿verdad? Mostrándoles que en realidad hubieron personas y personajes bíblicos que empezaron su ministerio desde jóvenes. Amén. Sí, porque eso de la identidad, pues definitivamente es importante, porque el montón de problemas ahorita es que hay demasiado joven, demasiado adolescente que no sabe ni quién es. Sí. Es más, no tienen ninguna figura podríamos decir, hay muchos que no tienen una figura paterna, Sí. si son varones, o materna, muchas veces no se tienen líderes. Estamos en una época en que, por ejemplo, yo estaba viendo los líderes a nivel nacional. Yo busco y no miro nada que sea un líder como Dios quiere, como Dios manda, y tiene que ser así para que venga y tenga la autoridad espiritual para poder transformar las cosas o para poder llegar a interesarse realmente en los jóvenes de nuestra nación. Sí. Porque somos, decía una hermana, no son el futuro de la iglesia, no, es el presente de la iglesia ya. Entonces, yo no sé de qué manera ustedes han trabajado eso con los de Prejos, porque es importante y, bueno, ahorita está por el asunto del retiro, hemos estado tocando mucho lo que es Primera de Pedro 2:9, porque ahí se nos describe realmente quiénes somos, hijos e hijas de un rey. No lo digo yo, lo dice Primera de Pedro 2:9, donde se nos dice, pero ustedes son linaje escogido. Sí. Somos familia, porque el linaje es ser parte de una familia, pero que se nos fue llamados a ser parte de esa familia, y es la familia de Dios, la familia de Cristo, ¿verdad? No solo somos parte de una familia santa, por lo tanto tenemos que buscar la santidad, Amén. ¿verdad? Sino que todavía nos dice, son un real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Entonces, Raquelita, ¿cómo entiendes tú esto? Pero luego dice, hay un propósito para que nosotros aprendamos quiénes somos. Sí. Y el propósito es proclamar, gritar, dar a conocer, ¿verdad?, las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz
admirable. Amén. Entonces, como que a mí me pasaba, yo estoy muy, muy grande, pero yo recuerdo que cuando yo era adolescente, muchas veces me hice la pregunta y yo estoy segura que muchos jóvenes que nos están viendo o nos van a escuchar, ellos también se hacen la misma pregunta que yo me hacía. Yo me ponía frente a un espejo y yo decía, ¿quién soy? Sí. ¿Quién soy? Y me miraba yo misma, en mi cara ahí. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Cierto. ¿Para qué estoy aquí? Ni siquiera me pasaba por la mente 1 Pedro 2:9. Saber que pertenecía a un linaje divino, un linaje santo, ¿verdad? No sé quién de las dos me quiera contestar. Amén. Primeramente, creo que los jóvenes lo que cuesta en cierto punto es que ellos todo lo quieren ver para creer. Ellos lo toman todo muy literal, de que si Dios, ¿por qué? O a veces yo he escuchado que dicen, Dios, si existes, entonces demuéstrame y haz esto, y haz el otro. Manipulan en cierta forma eso, de que, Señor, si existes, ¿por qué pasa esto? O Señor, o cuando tienen esas famosas, como se le dice ahora, crisis existenciales, de que, ¿para qué estoy aquí? O Señor, de verdad, Así yo se estoy le así. llama. Sí, ahora sí se le dice crisis O sea existenciales. que lo que a mí me daba en aquel entonces, cuando yo era adolescente, Ya tiene nombre. Sí, ya tiene. ahora nombre. ya sé que se llama crisis existencial. Ah, exacto. En aquel entonces yo no sabía ni qué era, luego dije, era falta de identidad. Ahora es crisis existencial. Sí, así se le dice crisis Bueno, qué existenciales. interesante, qué interesante. Sí, entonces llegan a tener esas famosas crisis existenciales de ¿para qué estoy aquí? ¿O será que tengo propósito? O se le da el propósito y dicen es que yo no creo alcanzar ese propósito. Llegan a dudar a cierto punto de ellos mismos, de su identidad, porque como usted sabe, los adolescentes van cambiando. Tanto su personalidad, su forma de ser va cambiando, va evolucionando porque somos seres humanos que van evolucionando. Amén. Entonces van que en un ratito me gusta el rosado, pero en otro ratito me gusta el azul. Y en otro ratito quiero esto y en otro ratito no. Y así ellos dicen, pero si a mí me gustaba esto, ¿por qué ahora no me gusta? Y llegan a tener ese como de, ¿quién soy entonces? ¿Para qué estoy aquí? ¿Será que soy útil? ¿O será que de verdad no fue un error? O llegan a meterse tanto en la cabeza de que es que yo soy un error, es que mis papás me han dicho que soy un error, es que yo me he sentido que soy un fracasado a corta edad de 15, 16 años, es que yo ya soy un fracasado, es que yo ya no voy a seguir, es que yo con una nota siento que ya soy un fracasado para toda la vida. Entonces llegan a tener esas famosas que se le dice crisis existenciales. Amén. Entonces llegan de que, Señor, si existes, ¿por qué me pasa esto? Ahora, Y todo. ¿cómo podemos nosotros influenciar en el joven para que se dé cuenta que realmente él es alguien especial? Para Dios somos especiales. Amén. Y dice que con amor eterno Él nos ha amado. Amén. Ahora, yo no creo, mi mente no me cabe de que el Señor haya dado la vida, haya derramado su sangre por alguien que no valga la pena. Exacto. Si la dio por mí es porque yo valgo, porque tal vez no lo entiendo, pero para Él yo valgo. Amén. Dice que somos como la niña de sus ojos. Sí. Entonces, cuesta un poco como que convencer al joven, como tú dices, la incredulidad. Exacto. Y aparte de eso, pero creo que también hay porque muchas veces se tiene una baja autoestima. Exacto. Lo han herido, tienen el alma destrozada y tienen una baja autoestima, un autodesprecio, ¿así se llama? Sí, el autodesprecio. Ajá, autodesprecio, ¿verdad? Ahora, muchas veces, ¿qué pasa, Raquelita, con esos jóvenes que, por ejemplo, pertenecieron a la iglesia? Cuando eran niños, sus papás los llevaban de la mano y todo, pero llega un momento en que ya crecen y ya no es fácil que los papás los lleven a la iglesia. Ya dicen, no quiero, y no quiero, y no quiero. Pero ¿cómo hacer nosotros para convencerlo que tienen que retomar esas cosas que han dejado y que definitivamente también se han alejado de Dios y que el alejarse de Dios no es muy conveniente para ninguno, la verdad? ¿Cómo hacemos nosotros para convencerlos de retomar aquello en lo cual ya estuvieron
pero que decidieron alejarse. Amén. Primeramente, sabemos que nosotros no tenemos el poder del convencimiento, ¿verdad? Sino que el que convence de toda verdad es el Espíritu Santo. Entonces, lo que nosotros nos toca, lo que se nos es encomendado, es orar. Definitivamente es orar por la persona, pero de la mano va la gran comisión que tenemos, ¿verdad? Ir y predicar. Y ahí es donde respondemos la duda cuando yo tuve mi crisis existencial. No, cuando uno llega y se pregunta y dice, o sea, ¿cuál es mi propósito? Si tantas veces me han dicho que yo tengo un propósito, ¿cuál es mi propósito entonces? Y la palabra nos es clarísima diciéndonos a todos cuál es nuestro propósito. Y nuestro propósito es ir y predicar. Entonces, nosotros decimos, sí, pero es que como que el ministerio evangelístico no va mucho conmigo, pero es la gran comisión para nosotros. Y es ese para todos. Para todos. Entonces, no solo para los evangelistas, sino todo aquel que ha creído. Exacto. Porque eso es lo que nos dice el Señor. Todos debemos ir y predicar, a cualquier criatura ir y predicarle. Entonces, vemos que nosotros no podemos convencer a una persona de que sea cristiana o que vaya a la iglesia, pero sí podemos doblar rodillas. Sí podemos orar por la persona y obviamente predicar. A mí hay algo que se me quedó muy grabado en mi mente cuando lo escuché por primera vez, y fue que para que una persona vuelva al camino o una persona acepte a Dios, existe un proceso, ¿verdad? Así como para que una semilla crezca. Primero tienen que echar la semilla, luego regar la semilla y luego ya recogen los frutos. Entonces, y así es el evangelio, ¿verdad? Una persona va a dejar la semilla. Quizás otra persona va a regar esa semilla y alguien más va a recoger esos frutos, que ese fruto va a ser cuando la persona reconcilie o cuando acepte. Y no siempre va a ser la misma persona la que vaya a llevar todo el proceso, pero cada una de las personas que fue parte del proceso va a ser de bendición para esa persona. Y pues como lo sabemos que en los cielos se hace fiesta cuando una persona reconcilia o bien una persona acepta. Entonces, en la Biblia hay un pasaje que a mí me gusta mucho, que es Mateo 7:6, que dice, no desperdicien lo que es santo en gente que no es santa, no arrojen sus perlas a los cerdos, pisotearán las perlas y luego se darán la vuelta y los atacarán. Y aquí vemos que Dios nos dice que nosotros somos una perla. Y en la Biblia hay muchas veces que nos menciona que nosotros somos perlas preciosas. Y aquí nos menciona no desperdicien lo que es santo, o sea, nuestra vida, nosotros que no la desperdiciemos en todo aquello que no es santo. Entonces como que nos pone un alto antes de que tomemos cualquier decisión, ¿verdad? Que se nos cruce por la mente. Es como un alto, no desperdicien, no tiren esa perla que es nuestra vida, no la desperdicien, sino que al contrario, que sea de edificación para las demás personas. Gloria a Dios. Fíjate que hay un versículo en Apocalipsis 2:5 que como que viene a respaldar esto. Y dice, recuerda por lo tanto de dónde has caído. O sea que para que regresen tienen que primeramente recordarse, ¿verdad?, de dónde estaba y cómo cayó. Sí. ¿Verdad? Y dice, arrepiéntete ya de las primeras obras. ¿Verdad? Entonces, definitivamente tenemos que, como tú dices, orar, estar intercediendo, pero eso tiene que ser algo muy profundo, con mucho poder, con mucha autoridad, para rescatar, para arrebatar esas almas que en un día fueron parte de nosotros y que se fueron, ¿verdad? Pero tenemos que ver también de que ellos, si se arrepienten, van a empezar a hacer las buenas obras. Tú decías algo, es el Espíritu Santo el que redarguye, no es persona. Pero nosotros podemos colaborar con el Espíritu Santo y Él con nosotros intercediendo, nosotros desatando bendición, desatando amarras, ligaduras de impiedad y el Espíritu Santo redarguyendo, porque cuando el Espíritu Santo nos marca que estamos haciendo el mal, que no estamos agradando al Señor, definitivamente eso tiene que causar un efecto. Sí. No puede ser que venga así nada más, tiene que causar un efecto. Entonces aquí, cabal, el pastor nos ha estado hablando mucho sobre
los frutos de arrepentimiento. ¿Cuáles crees tú, Keila, que pueden ser los frutos de los cuales nos tenemos que arrepentir? Siento que es un tema muy amplio y cada quien tiene sus frutos que uno dice, estos son mis frutos que tengo que llevarlos, que sean dignos de arrepentimiento. Entonces, por ejemplo, hace poco Pastor Byron hizo un acto profético, ¿verdad? De que nos puso a anotar 12 frutos, de que tenemos que llevarlos a arrepentimiento. Y uno de esos frutos que yo puse fue la paciencia, porque sinceramente a mí como persona me cuesta mucho la paciencia. Pese a de que ya estoy en una edad donde ya tendría que tener más tolerancia y todo, a veces a uno le cuesta como tener esos estribos de que tener poco a poco, y a veces uno quiere que las cosas salgan así. Y yo miro que hay mamás de que dicen, es que me tiene que salir rápido esto, que el otro, que no sé qué, que no sé cuánto, y llega todo acumulado, llegan a explotar y dicen, es que tengo poca paciencia, ya no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, sinceramente, uno de los frutos dignos de arrepentimiento, pues a lo que yo personalmente creo, es, por ejemplo, tener aquello que nosotros no dejamos. Nosotros no podemos dejar. Ajá. No podemos Pero dejar. que va contrario a lo que el Señor te manda. Exacto. Ajá, Exacto. ya. Y por ejemplo, aquí está en Mateo 3:8, donde dice, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y eso puede avalar esto lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Mateo 3:8, que dice que nosotros tenemos que producir frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros tenemos que aprender a primero, por ejemplo, cuando dicen que si un árbol no da fruta, a veces es podado. cortado. Exacto. Entonces nosotros tenemos que aprender a dar ese fruto, que sea grato para el Señor, que nosotros digamos, ese fruto es dulce. Dulce el paladar. Exacto, y es jugoso, pero a veces nos retenemos desde que ya cuando usted va viendo las plantas van creciendo. Ajá. Y a veces solo se quedan y ya cuando miran ya se están secando. De ahí vuelve a nacer otra vez y no producen fruto, Amén. ¿verdad? Amén. Ajá, así es. Ahora, cuando hablamos de servicio, yo quiero que las dos me den su respuesta en cuanto a esto. ¿Qué es para ustedes el servicio? ¿Qué las motiva a servir? ¿Y qué esperan ustedes del Señor a través del servicio que le prestan a Él? Primero Raquelita, luego tú me contestas. La pregunta va para las dos. Amén. En Marcos 10:45 nos menciona que ni aun Jesús vino aquí para ser servido, sino para servir. Entonces, a veces, bueno, uno aquí en la iglesia tenemos la bendición de tener varias áreas de servicio, ¿verdad? Amén. Entonces uno tiene para escoger ahí a ver qué le gusta a uno. Pero a veces, incluso en el área de servicios que uno está, a veces llega a tener problemas, porque los problemas, pues a veces surgen, ¿verdad? El enemigo se encarga de querer moverlo a uno del área donde incluso uno está siendo bendecido por medio del servicio. Entonces, en el servicio uno busca, o al menos yo busco, poder agradarle a Dios, poder darle, bueno, más bien poder regresarle un poquito de lo que Él me ha dado. O sea, esa gratitud que Él tiene en mi vida, yo poder regresársela un poquito. Y así como dice la palabra también, va, ni un vaso de agua va a ser pasado por alto. O sea, si nosotros somos esos siervos diligentes que menciona la palabra también, que nosotros venimos y como mencionábamos al principio, ¿verdad? O sea, el hecho de tenerle respeto a los ancianos, de tenerle respeto a los adultos mayores o a nuestros mayores, o sea, eso es parte del servicio que nosotros tenemos. Entonces, es mostrar esa gratitud que nosotros tenemos para con Dios y para con las demás personas que han sido de bendición para nuestras vidas también. Entonces, a veces a mí me ha pasado que no tengo ganas de servir o digo yo, pero ¿por qué yo? O sea, lo puede hacer alguien más, ¿por qué me mandan a mí? Si el montón de personas que hay. Pero ahí es como que el Espíritu Santo recordándome, mira que ni Jesús vino para ser servido, entonces te toca, anda. Entonces, vamos a que a veces nosotros nos toca humillarnos, pero no en el sentido de que nos humillen, de sentirnos mal, sino del ser humildes, el nosotros ser humildes y prestar ese servicio, dar ese servicio, pero no con la motivación de que si yo doy, Dios me va a dar.
sino que tiene que ser en el sentido de yo demostrar esa gratitud que tengo con Dios, porque Dios ha sido bueno y me ha mostrado su gracia en mi vida por medio de las demás personas, ¿verdad? Entonces, mi principal motivación a la hora de yo servir es poder decirle gracias. Gracias, Amén. Dios, por lo que me has dado. Entonces, permíteme regresarte un poquito de lo que tú me has dado a mí. Aleluya, así es. Yo creo que realmente, y yo se lo decía hace un momento, realmente tenemos que tener los frutos del Espíritu. Porque yo siempre me he puesto a pensar, el primer fruto del Espíritu Santo, los frutos que están en Gálatas 5, 20 creo que o 22, dice, porque es el primero el amor. Sí. ¿Ok? El primero. Pero si ustedes recuerdan, el amor dice que es aquello que cubre multitud de faltas, multitud de pecados. Tiene esa capacidad de perdonar. Entonces, el amor, todo lo que nosotros tenemos que hacer es por amor a Dios. Amén. Y dice que así nuestro servicio, así nuestra propia vida sube como un olor fragante Amén. ante la presencia de Dios, ¿verdad? En Efesios 5:12 nos dice, y se nos manda, y dice, y andad en amor. Nos dice, y andad en amor. No nos pregunta si queremos o no queremos. Es una orden. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Imagínate que el Señor allá cuando estaba en la cruz dijera, ay, no, qué pesado. No, realmente, y se hubiera quedado viéndonos y viéndonos tan feitas que somos, ¿va? Dijera, ay, no, ya mejor no, mejor me bajo. No, Él no hizo eso. No. Porque Él tenía un amor, Él sabía en lo que estaba, qué quería y hacia dónde iba. Dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La pregunta no me la has respondido tú. Te mueves. Muy bien. Para mí servicio es un don que el Señor nos da, primeramente. Es un don y también es una manera de agradecerle al Señor de nosotros, ¿verdad? Yo encontré 2 versículos que es 1 de Pedro 4:10, que dice cada uno según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por ejemplo, está esa parábola de que le dieron dones, cada uno le dio dones y quien no lo dio se fue quitado, ¿verdad? Y también está Mateo 5:16. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La forma que nosotros servimos a los demás, porque nosotros a la hora que servimos nos convertimos en hermanos mayores, porque Amén. nosotros somos los que les vamos a servir a ellos. Entonces nosotros nos convertimos en ellos y nosotros reflejamos ahí a cierto punto nuestro testimonio, el amor que Dios tiene en nosotros, el amor de Dios en nosotros. Si nosotros venimos y tenemos ese don, no lo usamos y no lo reservamos y de que, ay no, es que levantarse a las 6 para ir a la oración 7:30, ay no. Y uno empieza como a retenerse y también está donde usted mencionaba que teníamos que servir con amor y decía Colosenses 3:23, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Al momento que nosotros damos un servicio es como hagamos de cuenta que aquí nos demanda que sea para el Señor, no para el hombre, porque muchas veces ponemos el ojo en el hombre, de que, ay, voy a ir a servir, pero, ay, es que la hermana me cae mal. Tengo cierta diferencia con la hermana y, ay, no, es que esa hermana es muy llena de cositas y, ay, no me llevo yo con ella. O, ay, es que la hermana diaconisa es muy mandona y a mí no me gusta que me manden, porque ni en mi casa me mandan y si así empiezan, ¿verdad? Porque hay de todo. En la vida del Señor hay de todo, ¿verdad? Entonces, nosotros, el servicio para mí es un don que el Señor nos da. Y nosotros tenemos que ir, como decía, usándolo y administrándolo, saber administrarlo. Porque cada uno tiene su área, ¿verdad? Está el área de diaconado, está el área de niños, está la cuna, y la de prejus también está el área de danza, de alabanza. Y cada uno tiene un don que el Señor les da y ellos lo usan. Amén. Y pues para mí el servicio es amor, don y gratitud. Amén. Amén, gloria a Dios.
Sí, mira, yo creo que definitivamente el Señor pues está interesado en que nosotros nos desarrollemos como servidoras y servidores de Él. Yo he pensado que para dar un buen servicio dentro de lo que es la iglesia, pero también en todo lo que nosotros hagamos en otras áreas, inclusive en la vida personal, pues nosotros tenemos que ser personas que todo lo que hagan, lo dice la Biblia, háganlo como para el Señor. Amén. Aunque no sea dentro de la iglesia, aunque no sea nada relacionado con lo espiritual, pero todo aquello que yo hago donde yo trabajo, si es en la escuela, si es en el colegio, y ustedes se dan cuenta, porque yo sé pues que ustedes las dos han sido buenas estudiantes, y entonces definitivamente saben la importancia que es en que yo haga las cosas bien, Sí. que yo ponga mi sello personal en lo que yo hago. Amén. ¿Verdad? Porque yo por ejemplo, pues como pastora de acá, yo conozco a las ovejas. Sí. Entonces, yo sé quién va a hacer un buen trabajo y entonces yo sé a quién encargarle determinadas cosas porque yo digo, esa persona, ella se esfuerza, esa persona es dedicada, lo va a hacer bien porque yo ya sé que es parte de esa persona, de lo que ella lleva dentro. Amén. Lógicamente, si esa actitud va a estar en nosotros, todo nos va a salir bien. Exacto. Porque así dice, todo lo que haga, háganlo como para Dios. Amén. Ahora, esto va a traer como que un resultado, una recompensa. Sí. ¿Ya? Porque yo estoy actuando bien. Porque en mi actuar, en mi testimonio, yo voy a dar a conocer la grandeza de Dios. Lo que Dios está haciendo dentro de mí. Y esto lo tenemos que hacer todos los servidores. Todos aquellos que hemos en algún momento dicho, Señor, aquí estoy. Porque lo decimos, Señor, aquí estoy. Heme aquí. Amén. Envíame a mí. Y nos emocionamos, pero no tiene que ser una emoción, tiene que ser una actitud de vida. Amén. Constante. Así es. Ahora, es importante que nosotros también recordemos que tenemos un Padre, tenemos un Dios que no se va a quedar con él. Por supuesto, no lo vamos a hacer por eso, pero es que eso es intrínseco. Eso, si yo actúo bien, si mis actitudes son las correctas, son las agradables ante los ojos de Dios, eso tiene que tener un fruto. Eso tiene que tener una recompensa. No sé qué piensas. Sí, la verdad que nosotros al momento que... pero también tenemos que aprender a que no todo el servicio que vamos a hacer va a tener que, Dios, yo te voy a servir, pero a cambio me tienes que dar esto. Porque a veces se toma eso de que el servicio es como un favor que se le hace a Dios. Y muchas veces ha tenido el pueblo ese enfriamiento de que si yo un favor le hago a la iglesia con ir a servir. O yo un favor voy a hacer al hermano con asistir al servicio. Y también tenemos que aprender que existen las obras muertas, de que solo con pensar eso ya es una obra muerta, ya no la toma el Señor como un perfume agradable a Él, porque ya tenemos esa actitud mala, ese pensamiento de que un favor le voy a hacer. Y de que a veces ya cuando uno ya da el servicio y dice, ay no, es que tanta cosa que hubo aquí, tanto, hay reclamos, y hay reclamos, y hay reclamos, y en vez de entregar el servicio, Señor, aquí te entrego el servicio, es que sea un aroma grato para ti, empezamos, ay, no, es que tanto que hubo, es que la hermana tanto que hizo esto, es que, y empezamos a poner, pero. Sí. Y tenemos que aprender de que nosotros, un servicio es la gratitud que nosotros tenemos al Señor, no es un favor. Eso sí tiene que estar siempre presente, que es que yo un favor le voy a hacer a la iglesia, es que un favor le voy a hacer a pastora con ir a servir. Y Sí. eso no es así. Lo que sucede es esto, que por ejemplo no hay no hay una disposición de corazón Exacto. genuino, Exacto. porque nosotros tenemos que entender, y lo dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios Exacto. con toda tu mente, con todo tu corazón, Toda tu- con todas tus fuerzas, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí nos está diciendo qué espera Él de nosotros, Exactamente. que lo amemos, que Él sea
lo número uno, lo principal en nuestra vida. Amén. Y luego pues queremos nosotros realmente tener una recompensa o algo que no nos merecemos. Exacto. Y ahí es donde la Biblia nos habla de que dice, amado, yo deseo que seas prosperado. Pero es que nosotros queremos la prosperidad, Sí. queremos el premio antes, ¿verdad? Entonces él dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, pero así Como prospera tu alma. como prospera tu alma. Entonces nos frustramos porque decimos, oh, yo te le pido al Señor, yo le pido y le pido y le pido, y nunca me responde. Pero no nos va a responder porque no nos va a dar algo que vaya antes Con el tiempo que Él quiere. de la prosperidad en el alma, Exacto. ¿verdad? Entonces, ahora, Raquelita, para poderle servir al Señor hay algo básico. Nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Entonces, muchas veces las preocupaciones no nos permiten servir con la misma libertad que debemos de hacerlo. Porque tal vez estamos sirviendo, pero tenemos preocupación en nuestra mente y en nuestro corazón y no nos permite el que fluya en nosotros el Espíritu, ¿verdad? Para presentarle al Señor un trabajo digno de Él, ¿verdad? Pero eso quiere decir que nosotros, y lo dice la Biblia, dice, mientras de ustedes dependan, estén en paz con todos. Pero cuando estamos preocupados no tenemos paz, Exacto. ¿verdad? La paz de Dios no está en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo conseguir tener la paz, ¿verdad? En Dios para poder servir. Amén. La Biblia en varias ocasiones nos menciona que Dios nos va a hacer experimentar una paz sobrenatural. Amén. Y en Filipenses 4, 6, 7 dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, aquí nos dice, no se preocupen por nada, pero nosotros a veces nos preocupamos por todo. Amén. Entonces, eso no nos soluciona nada, decimos nosotros. Pero aquí dice, oren por todo. Entonces, vemos que esa es la solución y a veces nosotros llegamos y decimos, pero es que yo no sé cómo orar. O sea, estoy tan preocupada, tengo tantas cargas que no sé cómo orar. Y a veces Dios lo único que quiere es eso, ¿verdad? Que nosotros expresemos nuestra carga. Y algo que me gustó mucho de este versículo es el final, porque dice, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y en la Biblia nos menciona, para más que todo nosotros los jóvenes que andamos en esta edad de que queremos probar de todo y experimentar de todo, pero la Biblia nos dice, sobre toda cosa guardada, guarden su corazón. Y aquí nos dice que Dios cuidará su corazón y su mente. O sea, aquí no solo dice solo el corazón, sino la mente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Sí. de ahí fluyen también los pensamientos. Pero, aquí hay un pero, ¿verdad? Mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces vemos que todas esas preocupaciones se van a calmar mientras nosotros oremos por todo. O sea, Raquelita, que si no tenemos esa paz, es porque no estamos cerca del Señor. Amén. No estamos viviendo cerca del Señor. Amén. Porque aquí dice, la paz de Dios cuidará de sus corazones y mente mientras vivan Amén. en Cristo Jesús. Pero, o sea que si yo no vivo en Cristo Jesús, eso va a ser causa de que yo esté preocupada. Amén. Sí, porque aquí nos dice que esa paz ahí está, o sea, Dios nos da la paz. La Biblia nos menciona, ¿verdad? Esa paz que sobrepasa. Entonces vemos que Dios nos dice, bueno, si estás en los caminos correctos, si permaneces firme, ahí está mi paz. O sea, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Entonces vemos que también el mundo tiene una versión de la paz. O sea, sí existe esa paz que nosotros podemos decir, bueno, ya me alivié de ciertas cosas, pero vemos que Dios nos promete una paz sobrenatural.
mientras nosotros permanezcamos firmes, Dios nos promete paz y nos promete ese cuidado que va a tener de nosotros. Pero eso requiere de una comunión. Amén. Eso requiere de buscar, de una búsqueda constante, y no es solo una búsqueda de hoy estoy preocupado, hoy voy a orar. Entonces hoy se me van a quitar las preocupaciones, pero ya Dios me quitó las preocupaciones Y ya me alejo de él. me olvidé, ¿verdad? Ah, ya. Filipenses 4, 6 y 7 nos dice, y es que es lindo, ¿cuáles son los planes de Dios para nosotros? ¿Verdad? ¿Por qué no lo hacemos rema en nuestro corazón? Él dice, mis pensamientos para con ustedes son de paz. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un fruto y una esperanza. ¿Qué significa darles un fruto y una esperanza? Sinceramente, cuando se habla de que fruto, nosotros sabemos que somos personas que vamos a dar fruto en el Señor, ¿verdad? Somos árboles. Exacto, frutales. somos árboles frutales que vamos a dar frutos al Señor. Y en ese fruto nosotros vamos a encontrar, Señor, estoy siendo usado por ti. Y está esa esperanza de que, Señor, yo estoy cerca de ti. Y así como, por ejemplo, también mencionaban cuando usted mencionaba algo que es importante, que siempre a veces tendemos a estar muy preocupados y en la Biblia menciona que echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque en Él tiene cuidado de nosotros, en 1 Pedro 5:7. Ajá. Y nosotros muchas veces nos enfocamos tanto en la preocupación que nos olvidamos que somos árboles y tenemos que dar frutos. Nos envolvemos tanto en esto, que los pagos, que tengo que hacer esto, que el otro, y los frutos. Los afanes de la vida. Exacto, los afanes de la vida. ¿Y dónde están los frutos? ¿Cuándo vamos a dar frutos si tanto nos afanamos en que las deudas, en que en esto, que el otro, que los niños, que el bus, que el tráfico? Exacto, que a qué hora tengo que salir, todo. ¿Y en qué momento nosotros vamos a dar fruto? ¿En qué momento nosotros vamos a tener esa comunión con el Señor en decir, Señor, quiero dar fruto? Porque vosotros también, del Señor nos va a dar fruto si nosotros nos venimos y como decía Raquel, lo buscamos. Pues nosotros nos alejamos, ¿cómo vamos a esperar nosotros que hay hermanos que dicen, es que pastora, yo no doy fruto? Yo no siento que siento el Espíritu Santo, pero es que no siento dar fruto. Pero nosotros nos alejamos y nos mantenemos alejados y nosotros decimos, ¿por qué no? Si nos afanamos tanto a las cosas de la vida. Sí, pues. Bueno, fíjense que yo quisiera continuar porque está muy lindo el tema y muy interesante. Y aprovechando que están aquí, pues yo quisiera también invitarlas para ver si pueden estar con nosotros el próximo programa, porque no nos dio tiempo de terminar el tema. Amén. ¿Verdad? Pero acá quiero yo mencionar algo y tal vez lo retomamos el próximo programa en relación a los frutos del Espíritu Santo. Amén. Porque realmente los frutos del Espíritu Santo es como que un medidor, es un termómetro. Exacto. Para nosotros saber cómo está nuestra vida espiritual. Amén. ¿Verdad? Entonces, lo vamos a dejar en esto porque el tiempo ya se nos fue, ya me están haciendo señas. Entonces, vamos a dejarlo acá. Y yo sé que hoy aprendimos bastante. Quiero primeramente agradecerle a Dios por la vida de ustedes dos. Amén. Pero también yo sé que dentro de Prejus y dentro de toda la iglesia hay jóvenes que también son instrumentos de Dios, que a pesar de su juventud están en esa búsqueda constante de la presencia y de aprender más de Él, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios por ello, porque yo sé que el Señor está levantando una generación bendita, poderosa en Cristo Jesús. No están trabajando solas. Acordémonos que hay ángeles, legiones de ángeles que han sido puestos para ministrarnos, para defendernos y para cuidarnos. Entonces hasta acá llegamos, amadas, ¿verdad? Y vamos a cerrar con una oración en señal de gratitud, porque el Señor es bueno y nos ha permitido estar este precioso jueves, esta tarde preciosa con ustedes, ¿verdad? Gracias por su sintonía y les quiero pedir que por favor le compartan a las demás personas. Todos necesitamos de Dios.
Entonces vamos a orar. Yo quisiera, por favor, Keila, que tú nos oraras. Claro, muy bien. Para cerrar. Gracias, Señor, por que nos has usado, Padre. Te agradecemos por la vida de cada persona que estuvo sintonizando el día de hoy este programa, Señor. Que cada familia sea bendita, Señor Jesús. Que esta semilla vaya siendo regada, Padre, que no hayamos sido nosotras, sino que haya sido tú por medio de nosotras para hablarle a cada hermana, Señor. Te agradezco por la vida de Pastora Lisette, Señor Jesús. Síguela usando en tu obra, Padre. Bendícela, cúbrela como a su familia también, Señor Jesús. Bendice la vida de Raquel, Señor Jesús, como a su familia también. Te vengo pidiendo por cada familia representada ahorita, Señor Jesús. También te vengo pidiendo, Padre, que en esta finalización de año, Señor, que tú seas el que las guíe para tener sus metas, Padre. Que no sea el afán de las cosas, sino que seas tú y por medio del Espíritu Santo las vayas guiando para que coloquen sus metas y que esta semilla, Señor, haya quedado en su corazón, Padre. Te doy gracias por este programa, que esto sea para ti y un olor fragante, Padre. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amadas, con esto nos despedimos y siempre con la cordial invitación para el próximo jueves, siempre a las 4 de la tarde. Bendiciones y hasta pronto. Bendiciones. Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada.